Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El cineasta estadounidense Orson Welles alguna vez dijo lo siguiente: es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Recientemente se han anunciado las adaptaciones cinematográficas de un par de novelas canónicas: 100 años de soledad. Por cierto, tengo aquí la edición original, se las presumo. Y Pedro Páramo. Es por eso que en La Otra Aventura hemos decidido dedicar estos minutos, o los minutos de esta emisión, a la tensión irresuelta entre las dos grandes artes del tiempo, el cine y la literatura. Hemos traído para ustedes aquí historias de vida, películas imposibles y un poco de crítica, pero nos adscribimos a lo dicho por la escritora española Cécile Boll-de-Faber. Mis críticas son ligeras y sin hiel porque no la hay en mi corazón y la detesto en la literatura. En los linderos donde se encuentran una novela y una película puede estar la esencia de su lenguaje. El cine le ha prestado toda su industria a las letras a cambio de su poder milenario para evocar los sueños. Hay momentos en que toda esa producción la inhibe y la hace desaparecer, pero ¿acaso solo el cine sea capaz de proyectar la belleza y el misterio de la literatura? Muchos cineastas han fracasado adaptando novelas y, sin embargo, nos han mandado a la librería a comprobar que el libro es mejor que la película. Lo dijo Woody Allen. El fracaso es uno de los gajes del oficio. Si tienes miedo de fracasar o no puedes superarlo cuando te sucede, debes buscarte otro modo de ganarte la vida. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Frédéric Souvonnart, en su libro La adaptación, el cine necesita historias, escribió que el desafío que plantea la adaptación consiste en esa transformación tan necesaria como difícil de definir entre la obra escrita y la obra cinematográfica. En la primera predomina la narración y las palabras reinan con sus propios significantes, sus propias reglas, constituyendo lo que Barthes denomina un sistema coherente de signos. En la segunda, el hecho de mostrar y de hacer oír impone sus leyes. La primera pregunta compleja, dice Souvonnart, es: ¿existe un narrador en el cine? Y agrega: el término ya es cuestionable por la complejidad del punto de vista que presenta, según se trate de un personaje de la novela que vive las situaciones y las relata a la vez, o de una instancia no caracterizada que relata un acontecimiento. Nos situamos en una relación diferente con respecto al texto. Mire, aquí tengo el libro, es de Paidós. Si quiere usted saber sobre la adaptación, compre este libro. Por otro lado, Robert Stamm escribe en su libro Teoría y Práctica de la Adaptación cómo tramó su tesis central sobre la adaptación, afirmando que toda película es de una u otra forma una adaptación, porque adapta el lenguaje del cine a historias que tienen un origen literario, histórico, biográfico, periodístico, testimonial o teatral. Así lo dice el académico Lauro Zavala en la introducción a Teoría y Práctica de la Adaptación, este libro que tengo aquí editado por la UNAM y el CUEC. Ojalá circular. No se vaya, quédese con nosotros, como dijo George Bernard Shaw. La literatura es una extraña máquina que traga, que absorbe todos los placeres, todos los acontecimientos de la vida. Los escritores son vampiros. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco, como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos. Usted lo sabe muy bien. El cineasta mexicano Rodrigo Prieto y el guionista español Mateo Gil se embarcaron en una empresa temeraria: adaptar al cine la novela de Juan Rulfo,
pilar de la literatura mexicana, Pedro Páramo. La legendaria novela de Rulfo, publicada por primera vez en el año de 1955 por el Fondo de Cultura Económica, ya había sido llevada al cine en 3 ocasiones, déjeme que le cuente. Primero en 1967, en 1978 después y en 1981. En las 3 ocasiones los cineastas se perdieron en las calles fantasmagóricas de Comala, y es que la literatura de Rulfo es inacible y misteriosa como las obras maestras. Es paradigmático el caso de la primera adaptación de Pedro Páramo, la de 1967 a cargo del director Carlos Bello. La película, presentada en el Festival de Cannes de aquel año, tenía entre los miembros de su equipo ni más ni menos que a Carlos Fuentes como guionista, a Gabriel Figueroa como fotógrafo, a actores de la talla de López Tarso y Julissa. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso rotundo. El propio Carlos Bello dijo lo siguiente de su película: la maldita circunstancia de ser mi primera película profesional me hizo cometer el error de aceptar todo esto, así que la culpa es mía por hacer y por haber aceptado estas ideas, estas amables sugerencias que hicieron un híbrido frío del film, cuando contaba con un guión magnífico y actores estupendos, llenos de entusiasmo. Sin embargo, todo fue sometido a un rasero de producción, a un nivel de mediocridad industrial odioso. En teoría y práctica de la adaptación, Stam escribió lo siguiente: mientras que para un novelista no cuesta casi nada escribir, el marqués salió del Palacio de Versalles a las 5 p.m. en un día frío invernal de enero de 1763. El realizador requiere sustanciales sumas de dinero para escenificar lo mismo y contar con una simulación de París o filmar en locación y vestir a los actores con trajes de época. El guionista y director Paul Rader, usted sabe muy bien quién es, fue más allá cuando dijo: cuando el presupuesto excede una suma, el director tiene que ponerle sombreros blancos a los buenos. Hacía referencia a la dramatización barata de los westerns, donde los personajes malos iban de negro y los buenos llevaban alguna prenda blanca que los identificara. El cineasta Rodrigo Prieto, tremendo cinefotógrafo, merecedor de varias nominaciones al Oscar y una estatuilla por la fotografía de El secreto de la montaña, colaborador cercanísimo de Scorsese, ese es Rodrigo Prieto, con quien trabajó en películas como El Irlandés o Los asesinos de la luna, por no mencionar la foto que logró para las películas de Iñárritu, Amores Perros y Babel, entre otras. Debuta como director con un imposible, Pedro Páramo. Porque, dígame usted, ¿cómo llevar al cine el siguiente pasaje de la novela de Rulfo? Escuche usted. Desde entonces, la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente, se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. El inicio de la más reciente adaptación de Pedro Páramo es impresionante. Luego, el enigma se va perdiendo en una pretensión pedagógica en que Prieto acaba poniéndole sombrero blanco a los buenos. El ardid industrial del cine cada vez que intenta darle un rostro a las letras de Rulfo, a sus silencios, a sus angustias, a sus vivos muertos y a sus fantasmas, se topa siempre con que la fidelidad al texto no solo es imposible, sino indeseable. La vida de John Huston fue casi tan intensa y espectacular como su obra cinematográfica. Pese a haber sido un niño de salud quebradiza, Huston llegó a ser campeón de boxeo en los pesos medios y ligeros durante la adolescencia. Yo no sabía este dato, me acabo de enterar mientras hacíamos este guión. Unos años más tarde, cruzó el Atlántico y trabajó como dibujante callejero en París. Disfrutó de la vida bohemia en Londres y fue allí donde nació su interés por trabajar en el cine. Huston fue actor de teatro
y luego periodista. Escribió dramas y novelas que nunca fueron publicados. Posteriormente, trabajó como pintor, cazador y pescador. Para algunos críticos, su relación con la naturaleza quedó manifiesta en una de sus más grandes películas, El tesoro de la Sierra Madre. Además de un gran aventurero, Huston fue un gran lector. Cabe mencionar que otras de sus grandes hazañas en la pantalla fue la adaptación de esta novela que tengo aquí y que he traído varias veces. Mire, ya perdió color. Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. En su autobiografía titulada Libro Abierto, Huston cuenta el momento en el que conoció la gran novela de James Joyce, Ulises. Dice Huston: mi madre fue a Europa y a la vuelta pasó de contrabando una copia del Ulises de James Joyce, el cual estaba prohibido en los Estados Unidos. Dorothy me lo leía en voz alta mientras yo pintaba. Probablemente fue la experiencia más grande que ningún otro libro me haya dado nunca. Las puertas se abrieron. Aquel descubrimiento debió ocurrir durante los últimos meses de la década de 1920, cuando Huston estaba casado con Dorothy Harvey. Huston pasó por 5 matrimonios, ni más ni menos. El más largo fue el que tuvo con Enrica Soma, con quien vivió varios años en Irlanda. De su relación con Soma nació Tony Huston, quien se convirtió, igual que él, en escritor para el cine. Al final de su autobiografía, Huston menciona lo siguiente: como un abuelo tengo derecho a dar un consejo breve a los jóvenes, basado en mi larga e indiscutible experiencia como transgresor. Puedo resumirlo en las siguientes respuestas a esta pregunta muchas veces repetidas. ¿Qué harías y qué no harías si volvieras a empezar de nuevo? Pasaría más tiempo con mis hijos. Ganaría el dinero antes de gastármelo. Aprendería los placeres del vino en lugar de las bebidas fuertes. No fumaría cuando tuviera pulmonía y no me casaría por 5ª vez. Tony Huston hizo su debut como guionista en Los Muertos, una adaptación del relato homónimo de James Joyce, que aparece en su grandísimo libro Dublineses. Esta película fue el último trabajo que dirigió su padre, Los Muertos. Narra la cena de una noche de invierno en Dublín en los primeros años del siglo pasado. 2 viejas hermanas dan una fiesta para los amigos y los familiares más cercanos. Después de comer, beber, bailar y cantar, Greta, protagonizada por Anjelica Huston, revela a su marido un antiguo amor de juventud que aún la persigue. Sobre el relato de Joyce, John Huston comentó en una entrevista realizada durante el rodaje de su película: Los Muertos te coloca frente a ciertos hechos de la vida: amor, matrimonio, pasión y muerte, y te obliga a mirarlos de cerca. Muy pocos relatos tienen este milagroso poder. Los Muertos es sin duda una de las grandes obras de la literatura en lengua inglesa. En el taller de la otra aventura, mire usted, vamos a ver algunos libros que tienen que ver o hablan o reflexionan sobre la adaptación de la literatura al cine. Tanto se dice que son 2 idiomas, 2 lenguajes, y tienen razón quienes lo dicen. Por eso traemos aquí este libro, Práctica del guión cinematográfico, Jean-Claude Carrière y Pascal Bonitzer. Este libro realmente está bien y vale la pena. Robert Stamm, Teorías del cine, una introducción, Paidós, comunicación en el cine. Clément Rosset, Reflexiones sobre cine, teoría y ensayo. De la literatura al cine, José Luis Sánchez Noriega. Eso es un libro sobre teoría y análisis de la adaptación que debe llevar cualquier alumno que haya estudiado cine, comunicación, y está publicado también por Paidós. Y este otro, mire, Salvador Elizondo, Luchino Visconti y otros textos sobre el cine. Es un libro realmente formidable
publicado por Aitrani en la Secretaría de Cultura. Y ya que hemos hablado de Juan Rulfo, y hablaremos de él, la ficción de la memoria, Juan Rulfo ante la crítica, una selección de Federico Campbell. Esto trae autores fundamentales: Monsiváis, Roa Bastos, Fabián Bradú, Felipe Garrido, Roberto García Bonilla, José Emilio Pacheco, Borges, Elías Trabulce. Está publicado en ERA, en una coedición con la UNAM. Del taller de la otra aventura. En Muerte en Venecia, novela escrita por Thomas Mann, la ciudad flotante es un escenario triste y lúgubre que acompaña el agotamiento, la incomodidad y el malestar físico de su atormentado protagonista, el escritor Gustav von Achenbach, quien llega ahí fruto de un estancamiento creativo. Cuando el mal tiempo de Venecia está cerca de enviarlo de regreso a Múnich, el escritor queda prendado por la belleza de un joven polaco llamado Tadzio. La historia de Muerte en Venecia fue llevada al cine ¿por quién? Ni más ni menos que por Luchino Visconti en 1971. Recuerdo haberla visto absolutamente asombrado. Hemos traído a esta sección un fragmento de la novela de Thomas Mann, llevada al cine, Muerte en Venecia. Escúchelo usted. De pronto, Achenbach se encontró dominado por un gran desasosiego e instantes después pensaba en marcharse. Estando en Venecia, hacía algunos años atrás, tras unas alegres semanas primaverales, había tenido que soportar un tiempo tan malo como aquel. Le hizo tanto daño que se vio obligado a marcharse apresuradamente. Luego, entró el joven por la puerta de cristales y atravesó en silencio diagonalmente la estancia hasta la mesa de sus hermanas. Su andar era gracioso, tanto en la actitud del busto como en el movimiento de las rodillas y en la manera de pisar. Andaba ligeramente, con altanería y suavidad al propio tiempo, y su encanto aumentaba en virtud del pudor infantil, que por 2 veces le obligó a bajar los ojos cuando miró en torno suyo. Sonriente y hablando a media voz en su lenguaje sonoro y blando, saludó y se sentó. Esta vez estaba frente a Achenbach, quien volvió a ver con asombro y hasta con miedo la divina belleza del niño. Llevaba una blusa ligera, de tela con listas azules y blancas, atada con una cinta de seda roja por encima del pecho y cerrada arriba por medio de un sencillo cuello blanco planchado. Sobre el cuello, que ni siquiera combinaba muy elegantemente con el traje, descansaba de manera incomparablemente encantadora la cabeza bella, la cabeza de Eros, de color de mármol de Paros, con sus cejas finas, sus sienes y orejas suavemente sombreadas por el marco de sus cabellos. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana?
Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. De la mesa de novedades, una extravagancia. Primero que nada, esta pieza es producto del talento de Friedeberg, el gran artista mexicano. Es un ajedrez, es una caja de ajedrez. Son piezas pensadas una tras otra. Es realmente notable. Y ha llegado aquí a la otra aventura. Artes plásticas. Se me ha ocurrido que a lo mejor podríamos presentar de vez en vez alguna obra plástica. Y volvamos a la letra impresa. Mire usted, Patricia de Melo, Pilas de Mujeres, Seix Barral. He empezado a leer esta novela de esta escritora que nació en Sao Paulo, Brasil, en 1962 y que es considerada, bueno, vamos a decirlo así, como una legítima heredera del escritor Rubén Fonseca. Pilas de Mujeres es un libro duro y difícil, son feminicidios, es la historia de cómo las mujeres son víctimas de la violencia de género, pero con un gran toque literario, con una gran habilidad para narrar cada uno de los casos que están dentro de esta novela. No se la pierda. Pilas de Mujeres. Patricia Melo. 35 años del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, en el cual se han congregado un grupo de escritores, estudiosos, intelectuales de la democracia en México. Esta revista 54-55 celebra este aniversario. Es una revista que debe usted leer. Retroceso de las democracias, el caso de México. No es una revista y un libro especialmente optimista, pero debe usted tenerla en su librero. El presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática es el estudioso periodista Ricardo Becerra. Configuraciones. Roberto Saviano nació en Nápoles en 1979. A principios de siglo comenzó a colaborar en periódicos como La República y The Guardian. Hizo largos reportajes sobre las operaciones de la Camorra y otras mafias en el sur de Italia. Estos reportajes llamaron tanto la atención que en 2005 fue invitado por la autoridad judicial italiana a colaborar una investigación sobre el ingreso de mercancía ilegal en el puerto de Nápoles. Al terminar la investigación, Saviano publicó un libro con sus hallazgos. Es un libro del que seguramente usted ha oído hablar. Su título es Gomorra y lo tengo aquí en libro de bolsillo. En estas páginas, el autor desnuda las formas en que la mafia se ha integrado en la economía mundial. Presenta con lujo de detalles cómo entra el odio desde China a Europa a través del puerto de Nápoles. Cuenta también que en casas abandonadas en el puerto existen talleres en donde inmigrantes chinos son explotados para hacer imitaciones de bolsos Gucci, Burberry o Louis Vuitton. El libro de Saviano también relata cómo la camorra se presenta ante los jóvenes napolitanos como única forma de subsistencia y los obliga a vender drogas. Drogas que, para cerciorarse de su calidad, prueban en vagabundos. Si mueren, tanto los jóvenes como los chinos que las fabrican sufren el mismo final que los vagabundos. El libro fue un éxito. Se estima que vendió alrededor de 10 millones de copias, esto que tengo aquí en la mano,
y ha sido traducido a 50 idiomas. Poco tiempo después de su publicación, fue adaptado al cine por un equipo de 10 guionistas, entre los que se encontraba el propio Saviano. Fue dirigida por Matteo Garrone y se estrenó en 2008. Quizás usted la vio. Arrasando con los premios europeos, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, ganó Mejor Dirección y Guión y Película en los premios del cine europeo. Cuando no fue nominada a los Óscares, desató una gran polémica. Usted estará de acuerdo con que Roberto Saviano vivió el sueño de gloria y éxito de cientos de escritores alrededor del mundo. Pero, para su mala suerte, había tocado la gloria exhibiendo a una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. ¿Qué quiero decirle? Que poco después de la publicación de este libro, comenzaron a llegar las amenazas. Primero, un perro muerto frente a su departamento en Nápoles, después de amenazas de muerte directas, y así hasta que tuvo que pedir protección al gobierno italiano. Desde entonces, las apariciones de Saviano han sido aún más esporádicas. La última vez que se le vio fue en septiembre de 2023. A pesar de todo, sigue publicando artículos y reportajes sobre las operaciones de la mafia. Así que ya lo sabe. Si un día se encuentra con Roberto Saviano, no lo salude, procure no decirle a nadie si es que lo reconoce y estará salvándole la vida. Mejor lea este libro, Gomorra. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Alfred Hitchcock. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.